Muy bien. Entonces vamos a definir lo que es la histología. Muy bien, nos dice que la histología, ¿sí?, es aquella ciencia que va a estudiar ¿qué? La agrupación o el conjunto de células. Ojo, va a estudiar a las células que se van a juntar. Si las células se llegan a juntar o agrupar, estas, ¿sí?, estas células tienen que ser obviamente especiales. Es decir, no cualquiera se puede juntar. ¿Sí? Ustedes, así como ustedes seleccionan a sus amigos, de igual forma, las células seleccionan, o sea, especialmente van a seleccionar, ¿sí?, y se van a agrupar. ¿Para qué las células especiales, ¿sí?, se van a agrupar? Porque en conjunto, en unión, van a cumplir una función. Entonces, de forma muy sencilla y muy concreta, podemos decir que la histología es aquella ciencia que va a estudiar, ¿sí?, la unión de células, ¿sí?, para cumplir una función especial. ¿Ya? Así va a ser la definición muy sencilla, ojo, muy sencilla. Miren que la definición que hemos dado no es tal cual como está aquí, sino la hemos creado. ¿Ya? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, que sí, tal cual. Buenas tardes. Listo. Entonces, los 4 tipos de tejidos que vamos a estudiar, porque son los que pues abundan en nuestro cuerpo, son 4, que son el tejido conectivo, y de ahí, de su mismo nombre, sale pues lo que hace. Conectivo, conectar, unir, ¿ya? Entonces el tejido conectivo lo que hace es conectar o unir, ¿ya? Ese es uno. Dos, el tejido epitelial. La palabra o el término epi significa sobre o encima de algo, ¿ya? Y telio significa en este caso lo que es tejido, encima del tejido. Entonces, tejido epitelial. El tercero es el tejido muscular, como su compañera que me dio el ejemplo, ¿no? Muy bien. Y el cuarto es el tejido nervioso. Entonces, hoy vamos a hablar de estos 4 tejidos de nuestro organismo: el conectivo, el epitelial, el muscular y el nervioso. De los 4. ¿Ya? ¿Listo? Correcto. Si ojo, si hay alguna pregunta o duda, activan el audio nada más, ¿sí? Y obviamente pueden hacer su consulta, ¿ya? Con toda tranquilidad pueden hacer su pregunta, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien, entonces queda claro lo que es la definición y la descripción de los 4 tejidos del cuerpo, ¿sí? ¿Correcto? ¿Qué les pasó? ¿No? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, 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 profesor. sí, sí, a ver, señoritas y caballeros, sí que hay un caballero. Aquí las clases tienen que ser, pues, no solo yo hablar, sino ustedes también. Si no fuese una clase, ustedes también tienen que participar, ¿ya? Entonces, si yo le digo al menos para que digan sí, ya no importa, digan sí, nada más, ¿ya? Pero necesitamos no quiero sentirme solo hablando yo solito, sino tenemos que conjugar o tenemos que, pues, conversar, ¿sí?, del tema que estamos desarrollando. Por eso les pregunto. Muy bien, entonces, si no hay una pregunta, porque me dijeron que todo está bien, pasamos a decir los 4 tipos de tejido, ¿ya? Entonces, para esto, ¿ya? De acuerdo, voy a preguntarle rápidamente así que a la señorita Aquije Hernández. Señorita Aquije Hernández, por favor, puede Sí, activar su profesor, audio. presente. ¿Cómo está, señorita Aquije? Dígame, ¿cuáles son los 4 tipos de tejido de que vamos a hablar? El tejido conectivo, el Correcto, tejido muscular, ya. el tejido epitelial y el Ujú. tejido nervioso. Muy bien, señorita Aquije, correcto. ¿Le Muy hablo uno de ellos? ¿Le perfecto, hablo muy, de a ver, cada uno? listo. Ya. Sí, te escucho. El tejido conectivo sostiene, entre otros tejidos como el óseo, el linfático y el sanguíneo. El Ujú, tejido epitelial sirve como cobertura que se encuentra en las capas de la piel, si no me equivoco. ya. Y el tejido muscular consta de músculos o voluntarios que mueven el esqueleto de los músculos lisos. Y el tejido nervioso es, están formados por las células nerviosas o neuronas que sirve para llevar mensajes hacia todo el cuerpo.
Señorita, aquí dije, muy bien, usted ya creo, ya dio la clase completa, ya para qué voy a hablar, ya usted dijo todo, ya lo he escrito todo. Perfecto, la felicito, señorita Kije, lo ha usted hecho, lo ha hecho muy bien, ¿ya? Pero voy a un poquito ahondar a lo que usted ha dicho. Muy bien, Kije, la felicito, correcto. Entonces sí, vamos a hablar de los 4 tejidos que ha mencionado su compañera, ¿verdad? El tejido epitelial, ¿sí? Y acuérdense, epi, encima o sobre o encima de algo, o cubriendo algo. El tejido conectivo, tejido de unión, ¿ya? El tejido muscular, muy importante para lo que es el movimiento, ¿sí? O la parte de motilidad de lo que es el organismo. Y el tejido nervioso, obviamente, ¿sí? Para señales eléctricas, ¿ya? Entonces ahí están los 4 tipos de tejido. Y de estos, si tienes información en la mano, de estos vamos a hablar, de cada uno de ellos, ¿ya? Pero de mayor carga o de mayor información y obviamente de mayor pregunta en los exámenes va a ser de estos dos, ¿ya? Del epitelial y el conectivo. De esto van más preguntas que estos dos. Entonces, listo. Entonces empezamos ya. ¿Listo? Muy bien. Primer tejido. Ojo, empezamos aquí, con este aquí, ¿ya? Para seguir la hilación. Empezamos con el primero. Tejido epitelial. De este vamos a hablar primero. Muy bien. A ver, siempre chicos, siempre que ustedes tengan una información o algo que leer, ¿de acuerdo? Siempre traten de sacar ustedes su propio resumen, ¿ya? Si tienen por ejemplo, un texto 2, 3, 4 párrafos, ustedes de eso saquen una sola línea, que obviamente lo que ustedes se van a entender, porque ese es un verdadero resumen, y eso es lo que a ustedes les va a quedar, y eso ya no se van a olvidar nunca, ¿ya? Entonces, miren lo que dice aquí, tejido epitelial, ¿ya? A ver, vamos a escribir, vamos como haciendo nuestro propio resumen. A ver quién, tu maíz entrando, vamos a dejarla entrar. A ver, dice, el tejido epitelial nos cuenta que va a revestir, ojo, a revestir, palabra importante, revestir la superficie del cuerpo. A ver, si me dice que el tejido epitelial reviste la superficie del cuerpo, ahí me pregunta, ¿qué estructura de nuestro organismo protege a nuestro cuerpo? ¿De quién estaríamos hablando? Pregunto, ¿ah? ¿De qué estructura estaríamos hablando del cuerpo? Se dice que reviste la superficie del cuerpo. ¿De De qué? la piel, ¿De quién? tejido ¿Quién epitelial. dijo la piel? ¿Quién dijo la piel? ¿Quién dijo la piel? Díaz. Ok, Díaz, correcto, señorita. Así es, perfecto. Entonces, ¿sí? Si nos dice que el tejido epitelial reviste la superficie del cuerpo, todo esto lo podemos definir simplemente como piel, nada más. ¿Ya? ¿Listo? Así de sencillo. Seguimos. Y tapiza los órganos huecos, cavidades y conductos. Ojo, y tapiza los órganos huecos. ¿Qué es un órgano hueco? Pues obviamente un órgano que tenga un vacío, ese es un órgano hueco, ¿no? Por ejemplo, el estómago. ¿Listo? Siguiente, cavidad. Acuérdense que esto ya lo hablamos en la primera clase. Cavidad, cavidad craneal, cavidad retiria, cavidad abdominal, torácica. Acuérdense, ¿ya? Y conductos. Un conducto, por ejemplo, el esófago, por ejemplo, los vasos sanguíneos, esos son conductos o tubos, ¿ya? Entonces, en sí, todo esto en forma sencilla y para mi entender, el tejido epitelial, ¿listo? Muy bien, es parte de la piel, ¿sí? Es parte, o forma parte, mejor dicho, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, el estómago, del tórax y el vaso sanguíneo. ¡Pum! Se acabó. Así de simple nada más. Así de sencillo, así de concreto podemos decirlo. Y lo que usted ha dicho obviamente es correcto. Sin decir lo que está acá, lo que usted acaba de decir es correcto. ¿Ya? Así vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Listo. Entonces, esta primera parte, esta primera estructura, es de un solo concepto. Ahora sigue otro concepto que está aquí abajito, porque dice también, es decir, nos está agregando algo. Dice, también da origen a las glándulas. Ojo, el tejido epitelial también da origen a las glándulas. Es decir, a órganos que van a liberar sustancias. Y de estos dos conceptos, pues nacen los tipos de tejido epitelial. Vean ustedes, miren, ¿cuáles son los tipos de tejido epitelial?
tenemos, ¿ya? 1, al tejido de revestimiento. Esta palabrita la recojo y la llevo acá, miren ustedes. Ya está, listo, reviste, perfecto, revestimiento. 1 y 2, ¿sí? Tejido glandular, aquí está, glandular. Entonces, de ahí se cuenta ustedes que cada concepto se desarrollan los dos tipos, ¿ya? Revestimiento aquí, ¿sí? Y glandular aquí. ¿Entendido? ¿Queda claro, chicos? Señorita, Sí, caballero. profesor. Sí, Sí. profesor. ¿No hay ningún Sí, caballero? profesor. Gracias. ¿No hay un caballero? Sí, creo que sí debería haber. A ver, vamos a ver. Chuya. Sí, profesor, está entendido. Ahí, correcto, caballero. ¿Dónde está? No lo veo. Ajá, Oscar, ¿no? Sí, Correcto, profesor. caballero. Ajá, muy bien. Usted lo va a dejar siempre para que ponga la cereza al pastel, no se preocupe. Vaya calentando, caballero, para cuando vaya a preguntar, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, tejido epitelial, ¿ya? Recuerden, tenemos dos tipos, de revestimiento y glandular. ¿Ya? Ya sabemos por qué le dicen de revestimiento, ¿ya? Porque va encima o sobre algo, ¿ya? Listo, muy bien. Ahora, seguimos, ¿ya? Continuamos. El primero, el epitelio de revestimiento. Miren ustedes, sin leer todo esto de acá, sin hacer mucho problema con esto de acá, ¿ya? Entonces, el epitelio de revestimiento, que lo voy a identificar en esta imagen, y sería lo que está aquí de moradito. Esto de moradito es el epitelio de revestimiento, ¿ya? Esto es externo y esto es interno. Entonces, si esto es el epitelio de revestimiento, ¿qué función está haciendo? Está cumpliendo la función de barrera, es decir, está separando la parte externa de la parte interna. Se acabó. Sencillo de explicar. Entonces, el epitelio de revestimiento, pues es un epitelio de barrera, ¿sí? Que en este caso no tiene por función separar la parte externa de la parte interna. Listo, se acabó. ¿Ah? Nada más. Así de práctico y sencillo. ¿Ya? Entonces queda claro el epitelio de revestimiento. ¿Cuál es su función? Separar de la Sí, parte Servir de barrera. interna de la interna. Claro, correcto. Las dos están muy bien. Las dos chicas están muy bien. Porque dijeron seguir de barrera o separar la parte externa e interna. Está perfecto. Los dos están correctos. Ya están muy bien las dos, señoritas. ¿Listo? Muy bien. Y aquí, uy, me salió mal esto. A ver, ya, a ver. Esto de aquí no debería estar. Ya, bueno, no importa, ya está. A ver, entonces, ¿cómo está clasificado? ¿Cómo vamos a clasificar al epitelio de revestimiento? Vean ustedes, ¿ah? ¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a clasificar? A ver, lo vamos a clasificar en dos maneras, ¿ya? En dos maneras. Uno, que el epitelio de revestimiento va a estar formado por capas, ¿ya? Uno, subrayenlo por favor, o ténganlo ahí en su hojita, capas. Capas, uno, ¿ya? Y dos, formado o clasificado por células. Entonces, les rogaría por favor que en sus apuntes hagan esto de aquí, ¿ya? La clasificación del epitelio de revestimiento lo vamos a dividir en dos. Uno, por capas y dos, por células. Ahora, el primero, por capas. ¿Qué capas vamos a encontrar? Muy bien, entonces empezamos. Uno, ¿ya? La capa, en este caso la estratificada, ¿sí? Dos, la pseudoestratificada y la simple. Ojo, entonces, ¿cómo está formado el epitelio de revestimiento por capas? Ustedes van a decir simple, pseudoestratificado y estratificado. Es decir, tres, ¿ya? Tres. Repasamos nuevamente, otra vez repasamos, ¿ya? Clasificación del epitelio de revestimiento. ¿En cuánto se clasifica? En dos. Uno, por capas y dos, por células. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, muy bien. Entonces, el primero, vamos aquí, por capas. ¿En cuántas capas se divide o cuántas capas vamos a encontrar? Vamos a encontrar tres. La primera, simple. Dos,
la pseudoestratificada. Y 3, la estratificada. Entonces recuerden, por favor, que las capas son 3, ¿ya? Recuerden, son 3. Ahora vamos por células. Aquí al ladito, ¿ya? Por células. ¿Cuántas son? Son 4. ¿Cuáles son? 1, células planas, células cúbicas, células cilíndricas y células de transición. Son 4. ¿Ah? Entonces, perfecto. Entonces, que me quede bien claro para entender lo que viene. Es importante que este cuadrito lo tengamos muy presente para entender las tablas que vienen a continuación, que ustedes tienen ahí en su trabajo. Hay unas tablas, ¿no? Entonces, para entender esas tablas, necesito tener esta información a la mano, así, ¿ya? Entonces, cerramos. La clasificación del epitelio de crecimiento se da por 2, capas y células, correcto. ¿Cuáles son las capas? Simple, pseudoestratificado y estratificado. ¿Y células? Ah, perfecto, planas, cúbicas, cilíndricas y de transición. Listo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Con esto de aquí? ¿Alguna duda? No. No, profesor. No, profesor. Seguimos entonces, seguimos. No, profesor. Muy bien, gracias. Entonces, seguimos. Vamos a describir, ahora vamos a describir por qué a las 3 capas se le llaman simple, se le llama estratificado y se le llama, obviamente, ¿ya? Ahora, una cosa muy importante aquí, ¿ya? Quiero que, antes de poner aquí, quiero que vean las imágenes, ¿ya? Quiero que le vean las imágenes. Miren ustedes muy bien las imágenes, porque viendo la imagen o el dibujo ya puedo describir o puedo relacionar con el nombre de la capa. ¿Ya? Miren, vamos con el primero. Aquí me dice, la primera, que no he puesto el título todavía, ¿ya? Me dice que esta capa está formado por una sola capa de células. Una sola ¿La capa simple de... sería? Correcto. La simple. Simple. Perfecto. Chicos, están perfectos el día de hoy. Así es. Sería la simple. Como digan ustedes, así de simple. Correcto. Entonces la capa, en este caso la capa simple, se le llama así porque está formada por una sola capa de célula. Todo esto que estoy, en este caso, rodeando con el cursor, todo esto es una capa. Esto de aquí, todo esto es una célula. Estas son células, ¿de acuerdo? Miren, esto de aquí son células y todas juntitas forman una capa, ¿ya? Una capa. ¿Correcto? Listo, muy bien. Entonces, ya estamos. Nuevamente, ¿ya? Miren, capa simple, porque una sola capa de células. ¿Ya? Listo, muy bien. Siguiente, aquí, ¿qué me dice? Aparenta, parece tener varias capas, ¿sí? Ojo, parece, aparenta. Y esta palabra aparenta se denomina o se llama pseudo. La palabra, ¿Pseudoestratificado? correcto. La palabra pseudo significa aparentar o significa falso. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes alguna vez en la vida van a encontrar una persona que es falsa, ¿no? Que aparenta ser algo, pero no lo es. Entonces, esa persona es una persona pseudo. ¿Pseudo por qué? Porque aparenta ser lo que no es. Entonces, la capa pseudo estratificada se le llama así porque, miren ustedes, es una sola capa, pero parece, ¿no? Da la impresión que fueran 2 a 3 capas. ¿Entendido? Entonces, por eso se le llama así, pseudoestratificado. Y el tercero, que sería, obviamente, ¿no? Por definición, el estratificado, se le llama así porque tiene de 2 a más capas. Miren ustedes, esta es una capa, esta es otra capa, van 2, y esta sería tercera capa. Entonces, 3 capas. Si tienen de 2 a más, se le llama estratificado. Estratificado. Correcto, estratificado. Si quiere aparentar lo que no es, pseudoestratificado, ¿ya? Y si es solo un hito, simplemente simple. ¿Correcto? ¿Queda claro entonces la denominación de las capas?
Sí, profesor. Y Ya, listo, correcto. A ver, no entiendo por qué sigue. Bueno, ya. Miren, yo había programado lo que es el Zoom ilimitado, pero me está dando aquí que tengo un tiempo de reducción. Si se corta, vuelven a usar con el mismo enlace. Ya no debería pasar esto, porque no sé qué pasó. No sé qué pasó. Ya, entonces, si se corta, vuelven a usar con el mismo enlace, por favor, ¿ya? A ver, continuamos. Entonces, si no hay una duda, continuamos. Y entonces, ya hablamos de las capas. Entonces, ahora, ¿de qué nos toca hablar? Si hablamos de capas, ¿de qué nos toca? Células. Correcto, muy bien, señorita. De las Están ustedes, células. correcto, están, a pesar de que sea viernes, están todavía conectadas. Muy bien. A ver, entonces, por células, acuérdense, eran 4, ¿no? Planas, aquí, porque son, miren, son planas, son achatadas, ¿ya? Cúbicas, cúbico en forma de cubo. Cilíndricas, son vías alargadas en forma de cilindro. Y de transición. ¿Por qué se le llama de transición? Porque estas células, ¿sí? Son la combinación de todas estas. Es decir, las células de transición nos dice que, por ejemplo, tenemos una capa plana y la que está encima se convierte en cúbica. Y de repente la que está encima se convierte en cilíndrica. O también puede ser que la cilíndrica se convierta a cúbica y la otra que está encima se convierta a plana. Por eso se le llama transición, porque va cambiando, por cada capa que va aumentando, va cambiando de célula. Por eso se le llama de transición. ¿Entendido entonces lo que es de transición? ¿Sí? sí, profesor, disculpe, ¿en la transición también se puede llamar urotelio? ¿Cómo? Lo que es la transición, o sea, el epitelio transición también se le puede llamar urotelio. Urotelio. Ujú. Bueno, me imagino que hace referencia a dónde trabaja. Pienso que es, urotelio es la Sí, parte estructural de las vías urinarias. Entonces, un ejemplo de una capa de transición es la capa, en este caso, de la zona de la parte urinaria. Sí, bueno, si lo llegamos a la relación, sí. ¿Sí? La capa, en este caso, de célula de transición, la encontramos en la parte urinaria. Eso es correcto, eso es cierto. Sí, señorita. Eso es correcto. ok, profesor. Está bien, profesor, está muy bien. Sé que usted ha investigado, me parece espectacular. No se preocupe, Cuba, no se preocupe, no se preocupe, no hay ningún problema. Aquí yo estoy. No, Quique, no me refiero a usted, sino que ahorita Cuba me ha escrito un mensaje en el chat y le estoy respondiendo. No se preocupe, Ah, ya. Quique, no se preocupe. Perfecto, la vuelvo a felicitar por su investigación. Listo, muy bien. Entonces, un ejemplo, ya que dijo aquí, un ejemplo sería la estructura, la capa o células de la parte urinaria, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? La parte urinaria. Listo, muy bien. Ahora, ya describiendo esto, si es que no hay ninguna duda, ¿sí? Pasamos a las tablas que ustedes tienen ahí en su información, ¿ya? Yo no le he puesto la tabla, porque sería aburrido leer la tabla. Entonces, la única forma de que ustedes puedan atender o entender o captar es colocándole imágenes. Es la parte más fácil de que ustedes puedan entender, porque si pongo letras, ustedes se me van a aburrir, se me van a cansar y no me van a entender, pero es importante que tengan ahí la tabla para que lo vayan relacionando. Miren ustedes, ¿sí todos están con la tabla en la mano? Por digo tabla me refiero a esta tabla del trabajo, de la diapositiva, a eso me refiero. ¿Sí? Sí. Ya, listo. Entonces, miren ustedes, primero dice epitelio simple, correcto, epitelio simple, ¿ya? Debajo dice tipo, correcto. Entonces, ahí el primer tipo de quien vamos a hablar es lo que es el plano, ¿ya? Listo. Este epitelio simple plano, ¿de acuerdo? Va a cumplir una función. Fíjense la tabla, por favor, ¿eh? Va a cumplir una función. ¿Cuál es esa función que tiene el epitelio simple plano? Su función, sin llegar a tanta cosa, es la filtración. Esa es la función, ¿ya? Entonces, el epitelio simple plano, su función es filtración. Profesor, ¿me puede dar ejemplos? Correcto, por supuesto. Entonces empezamos. Uno, primer ejemplo, los alveolos, ¿ya? ¿Listo? Dos,
el famoso glomérulo del riñón, ¿ya? Listo. 3, los vasos sanguíneos, ¿listo? Muy bien. 4, el famoso y tan potente corazón, ¿ya? 5, el famoso o a veces odiado peritoneo, ¿ya? Y en este caso 6, aquí nos vamos exactamente a esta área de aquí, con cursor, acá está ya, a lo que es la membrana timpánica. Entonces, nuevamente, el epitelio simple plano, ¿qué función tiene? Usted me dice filtración. Correcto. ¿Dónde lo encuentro? Profesor, qué fácil, usted me pregunta. Alveolos, ¿listo? Glomérulo, ¿listo? Vaso sanguíneo, o si quieren se llama linfático, no hay problema, lo mismo, ¿listo? Corazón, peritoneo y la famosa membrana timpánica. Listo. ¿Claro, chicos? ¿Entendido? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Correcto. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ya sí, descrito profesor. la... Ok, muy bien, gracias. Ahora, entonces, descrito la primera tabla, pasamos a la siguiente. Si ya hablamos del plano, fíjense de su tablita. ¿Quién sigue? Cilíndricas. El ¿Cilíndrico? cúbico. El cúbico. Cúbico. Correcto, bonita, por favor. Cúbico, Ya no quiere adelantarse, por favor. Correcto, el cúbico. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar del epitelio. Seguimos con el simple, ¿ah? Ahora, cúbico. ¿Cuál sería su función? Su función es de secreción, es decir, de liberar, y de absorción, es decir, en este caso de recoger. ¿Ya? Entonces, el epitelio simple cúbico va a cumplir la función de secretar o liberar, absorber, ¿sí? O llevar hacia adentro. ¿Listo? Muy bien. Esa es la función del epitelio simple cúbico. ¿Dónde lo encuentro? Muy bien, correcto. Empezamos con las damas. Los ovarios. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Segundo, en el famoso cristalino, nuestro gran lente potente que tenemos. ¿Ya? ¿Listo? Y también para ahí también en la retina, también para aprovechar aquí la imagen, la retina, aquí de amarillito, donde está el cursor usted aquí, la retina, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué más? Ajá, aquí, en los famosos túbulos renales, estos de aquí son los túbulos renales, ¿ya? Y en la tiroides. Entonces, el epitelio simple, cúbico, función, por ahí me dice, secreción y absorción. ¿Dónde lo encuentro? Listo, me paseo. Ovarios, cristalino, retina, túbulos renales, ¿de acuerdo? Aquí, ¿ya? Y la